El sentido de estos webinars es que podamos tener un aprendizaje que en medio de este momento de cambio nos ayude a repensar nuestra forma de desarrollar y brindar productos y servicios a la sociedad. Si estamos hablando ahorita de momentos donde estamos llegando a un nuevo normal, ¿qué es ese nuevo normal en el que queremos trabajar? Definitivamente todo, sobre todo las pymes. Por ahí tenemos concepto, ¿no? Incluso los nanopymes, que son aquellos emprendedores que son una sola persona. Con este momento están enfrentando cambios sistémicos y cambios que pueden significar, sí, el cierre de su empresa en este momento, pero no por eso terminar ese ciclo, no por eso volver a encontrar otro canal. Y lo que queremos es ayudar a tener aprendizajes que nos ayuden a la resiliencia, a adaptarnos mejor, a aprender de esta situación para poder crear e innovarnos en este proceso. Bueno, hoy tenemos entonces el gusto de contar con nuestras amigas y colegas de Círculo. Nos acompaña Daniela Martínez. Daniela es licenciada en Diseño Industrial por el Tecnológico de Monterrey. Se ha especializado en negocios, innovación y sostenibilidad a través de 3 maestrías en Barcelona. Su experiencia en marketing, gestión de proyectos, negocios y diseño de productos la llevó a cofundar Círculo en el 2012, una empresa pionera en innovación social y la primera consultora certificada como B Corp en México, de la cual actualmente es directora general. En 2014 formó parte de la primera generación del Instituto Irrazonable en México para acelerar Círculo Social, la división de la compañía centrada en aumentar el impacto de las organizaciones a través de estrategias de sostenibilidad, innovación y emprendimiento. Su pasión radica en comprender la necesidad e identificar patrones para generar soluciones que logren el máximo potencial de las personas y las organizaciones. Ella cree en el poder del liderazgo femenino como motor económico. Bien, por eso, Dani. Busca consolidar día a día una visión colectiva en la que tanto las empresas como las ONG trabajen para generar modelos comerciales sostenibles, con énfasis en el impacto social. También nos acompaña hoy Gaby Reigadas. Gabriela tiene una maestría en diseño para la innovación social, es becaria Fulbright y ha colaborado durante 12 años con diversas organizaciones de la sociedad civil y corporativos en la Ciudad de México y de Nueva York. Durante los últimos 5 años ha liderado el área de innovación social y transformación dentro de Círculo, una startup en consultoría de innovación y diseño estratégico. Ella utiliza una combinación de creatividad, innovación, estrategia, pensamiento sistémico, métodos participativos, cambio de comportamiento, procesos analíticos y diseño centrado en el usuario como herramienta para imaginar y co-crear soluciones alternativas que consideren tanto el bienestar de las personas, el medio ambiente y las metas de negocio. En Círculo lidera los esfuerzos para el desarrollo de portafolio de servicios y su estrategia comercial de ventas. Ha gestionado más de 20 proyectos, entre los cuales destacan Juego y Educación con Fundación, Desarrollo de Agricultores con Danone Ecosystem y Fundación Walmart, Mapeo, Sistematización y Alineación de Múltiples Actores con la GIZ, que es la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional, y de Emprendimiento Social para la Participación Ciudadana con la Ciudad de México y el Gobierno de Asunción. Dio clases durante 2 años en la Universidad Centro, brindando la materia de innovación social en la carrera de diseño industrial e imparte el diplomado en línea sobre innovación para la sociedad civil de Fundación Merced. Recientemente participó como Global Fellow en una capacitación de 1 mes y medio en Ciencias del Comportamiento para la Inclusión Financiera en la Universidad de Duke y es Facilitator Workshop Associate para Industrias Creativas por parte del British Council. Dani y Gaby, un gusto y muchas gracias por colaborar con esta iniciativa. Gaby, tienes los controles, Dani también. Gracias a todos. Hola, buenos días. Nada más, ahí me escuchan bien todos, ¿verdad? Sí, te escuchamos perfecto, Gaby. Muy bien. Pues muchísimas gracias por acudir a este webinar y por compartirnos un poco de su tiempo. Vamos a tocar el tema de innovar en tiempos de incertidumbre. Lo que queríamos era compartirles un método muy ágil que pueden incorporar, sobre todo en estos tiempos de cuarentena, y que puedan empezar a pensar no solo en el día a día, que a veces es muy difícil y lo entendemos, sobre todo con la crisis sanitaria que estamos viviendo,
pero también se trata de pensar qué va a ser este nuevo normal, qué va a ser el mañana, y este proceso para innovar, si creen que tienen este tiempo, que las personas están ahorita muy abiertas, muy dispuestas, se hacen estas reuniones en línea, estos espacios como este webinar, pues lo que queríamos darles era un proceso estructurado para que puedan empezar eso. Entonces, bueno, muchas gracias por acompañarnos. También nos encantaría saber quiénes están del otro lado, entonces si pueden escribir en el chat su nombre y de qué organización vienen, si vienen de un emprendimiento, de una pyme o de algún otro lugar. Felices de leerles, sí, la verdad es que nos da, bueno, esta voz es la mía, yo soy Daniela Martínez, y nos da mucho gusto platicar con ustedes porque nosotras también somos una pyme. Entonces, la experiencia y lo que hemos estado haciendo las últimas 3, 4 semanas es un poco lo que estamos transmitiendo acá, y pues viene con un montón de aprendizajes, no solamente lo que nosotras hemos desarrollado a nivel consultoría para nuestros clientes y nuestros aliados, sino también hacia nosotras mismas, de qué manera hemos encontrado el tiempo y el espacio para innovar, y entendiendo que lo tenemos que hacer muy ágil porque pues sí, nos lleva a la operación también día con día. Entonces aprovechen el conocimiento que les podamos compartir, lo aterrizamos en una metodología y un marco de trabajo bastante sencillo, así que pues muy abiertos a escucharles también cualquier duda que tengan hacia el final. Pues, ¿quiénes somos nosotras? Nosotros somos Círclo, somos una consultora de innovación social, y mucho del enfoque que tenemos es la transformación de las organizaciones. Cuando hablamos acerca de transformación, y esta es una pregunta que nos hemos estado haciendo en las últimas 3, 4 semanas, es ¿a qué nos referimos y cuál es el valor que podemos seguir entregando? Y hoy más que nunca hace sentido esta parte de transformación. Lo que nos interesa es ayudar a que las organizaciones sean más ágiles y tengan una mentalidad de diseño e innovación en todas las áreas que les corresponden. No solamente se innova desde un producto o desde un servicio, sino también se innova en la manera en que se hace un reclutamiento, en la forma en que tienes una estrategia de responsabilidad social, la manera en que haces toda la parte de contabilidad y de alta de tus proveedores, etc. Entonces, un poco la intención es cómo le hacemos para traer estas herramientas a las organizaciones que quieren hacerlo de manera sistematizada, entendiendo que la innovación pues es un proceso, ¿no? Y mucho de lo que hemos estado haciendo en los ya casi 9 años que llevamos como organización ha sido demitificar la parte de la innovación, que usualmente se entiende como una caja negra, y pues la verdad es que no, es un proceso. Hay mucho caos en el tema de innovación, eso sin duda, pero es simplemente estar gestionando un cambio y estar gestionando procesos y tener ciertos como que focos que es importante a los cuales ponerles atención, que ahorita ya cuando les hablemos de la metodología les contaremos de cuáles son estos focos. Pero bueno, eso es a lo que nos hemos dedicado. Estos son algunos de los clientes con los que hemos trabajado, son industrias muy diferentes, y lo que nos permite trabajar con diferentes industrias es que nuestra propuesta de valor y nuestra tecnología es una metodología. Nuestra tecnología también representa cómo combinamos diferentes metodologías, cómo lo hacemos de formas co-creativas, porque al final podemos conocer una herramienta, pero quien conoce mejor al negocio son los líderes dentro de las organizaciones. Entonces, mucho de lo que nosotras también traemos a la mesa es cómo le hacemos para involucrar a todas las personas que estén dentro de la organización en estos procesos. Y de estos clientes que vemos aquí, pues algunos son de construcción, algunos son de finanzas, seguros, etc. Sí, siguiente, Gaby, muchas gracias. Entonces, ¿cómo es trabajar con nosotras? Bueno, hablamos acerca de metodologías de innovación y de diseño, y lo que nos interesa es ser este brazo extendido de las organizaciones con las que trabajamos. Mucho de lo que alguna vez cuando empezamos a trabajar con Círclo y pensar en este concepto fue, pues si nosotras queremos seguir generando impacto, hay algún momento donde debes de soltar la mano, ¿no? Donde las organizaciones pueden ser autónomas y pueden correr los procesos por sí mismas. Entonces, mucho de esta filosofía es también la que integramos en estas 3 fases, que es conectar, es entender cuál es el reto y entender con quién estamos trabajando. Navegar es justamente esto, ¿no? Como navegar el caos y todas las metodologías y las barreras y las ventas internas que se tienen que realizar, etcétera. Y finalmente transformamos, que es cuando logramos el objetivo final que tenemos.
Algo que nos interesa mucho como organización es generar congruencia y estar apostando por el desarrollo sostenible. Entonces, para nosotros es la razón por la que nos certificamos como empresa B. Para quienes el concepto es nuevo, Sistema B es una organización que certifica a diferentes empresas y el objetivo es generar una comunidad no solamente de las mejores empresas para el mundo, del mundo, pero también las mejores empresas para el mundo. Cuando hablamos acerca de esto, nos enfocamos mucho en cuáles son los valores que guían a la organización, cuáles son las prácticas que tienen con su cadena de valor, con sus colaboradores, cuáles son los saltos salariales que existen dentro de los mismos los mismos rangos que existen o la jerarquía dentro de la organización, y lo que intenta es generar un futuro y una organización que sea equitativa, donde haya oportunidades tanto para hombres como para mujeres y que estemos todas vinculadas y generando este valor en conjunto y pues dado que es una lucha que no es sencilla, pues que lo podamos hacer con más organizaciones. Algunas empresas que pertenecen a esta certificación son Ben & Jerry's, que es esta organización de helados, Patagonia, que es esta empresa que también trabaja con ropa para actividades en el exterior. Danone también está en este proceso para certificarse. Y también tenemos otras industrias, ¿no? Tenemos Bancolombia, que es un banco, y les estoy hablando de puros casos del extranjero, pero bueno, también en México somos ya 120 empresas, si no mal recuerdo. Y cuando hablamos de los ODS, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y lo que nos interesa mucho es entender cuál es esta agenda global a la que nos podemos alinear y pues aprovechar que existe este esfuerzo unificado y este enfoque sobre ciertos temas y cómo podemos alinearnos a estas agendas también. Muy bien. Pues el objetivo ya les platicábamos un poquito al inicio, pero queremos mostrarles un proceso ágil de innovación para estos tiempos y sobre todo vamos a discutir por qué ahora sería un buen momento para pensar en innovación. ¿Para qué innovar? Aquí es muy importante, lo vamos a estar repitiendo mucho, pero innovar no es un fin en sí mismo, innovar es un medio para lograr algo, entonces tener este propósito muy claro es muy importante antes de realizar cualquier proceso de innovación. Les vamos a compartir esta metodología muy sencilla de 4 pasos y cómo se integra al final. Y bueno, vamos a abrir a reflexiones y preguntas porque también nos interesa muchísimo conocer cuáles han sido, si ustedes han aplicado algunas de estas prácticas, cómo han innovado dentro de sus organizaciones, cuál es su día a día, pues también nos interesa muchísimo poder aprender de ustedes y compartir ese aprendizaje para todos mejorar. Muy bien, bueno, pues ¿por qué ahora es un buen momento para innovar, para pensar en estos esfuerzos? Pues precisamente nos gusta mucho pensar que la innovación es como esta linterna. Cuando no tenemos certidumbre de qué es lo que está pasando, no sabemos quién está involucrado o a veces como pasa ahora con lo del COVID, hay tantas noticias, tanta información, hay una sobresaturación. Hay confianza a veces en las instituciones, a veces de otras partes hay mayor desconfianza y es un bombardeo constante. Muchas veces este proceso que les vamos a mostrar es como una linterna, como en este bosque oscuro, en donde prendemos la luz y pues no vamos a alcanzar a ver hasta dónde llegamos y cuál es el camino, pero vamos a poder alcanzar a ver los siguientes pasos para caminarlos y volver a alumbrar. Entonces, este proceso precisamente está pensado para tiempos de incertidumbre, en donde no es tan fácil relacionar las cosas y las causas y las consecuencias se entienden más en retrospectiva. Pues este proceso te permite avanzar un poco, volver a tantear el terreno y volver a avanzar un poco más. Entonces, no es algo primordial para pensar en la innovación, es que los resultados no van a ser perfectos, pero también es un poco de la mentalidad de poder avanzar, aun cuando no estén perfectamente desarrollados. Para esto les traíamos algunas
algunas cifras. Esta fue una encuesta global que llevó a cabo la consultora McKinsey sobre qué tipo de empresas y organizaciones incorporan innovación. Entonces, bueno, decían que el 80% de los ejecutivos, desde mandos muy altos hasta mandos medios, piensan que su modelo de negocio ya está en riesgo. ¿Qué significa? Que creen que en estos tiempos cualquier startup, pequeña empresa o inclusive los gustos del público, esta demanda es muy cambiante. Entonces, su modelo de negocio lo sienten en riesgo. Entonces, así también es como determinan que una estrategia de innovación es prioritaria para no quedarse atrás, para seguir siendo vigentes y sobre todo para estar al día con tanto un mercado cambiante como también con pues todas estas nuevas regulaciones que esperemos sean como para también que entre todos tengamos un futuro mucho más sostenible, ¿no? Entonces, el 96% de los ejecutivos ya han determinado como prioritario empezar a tener una estrategia de innovación o un portafolio. También al final les vamos a hablar un poquito más de cómo gestionar estas estrategias de innovación dentro de sus organizaciones. Y bueno, esto suena bien para la innovación, para procesos de innovación, pero también es muy importante entender que el 95% de las innovaciones que se prueban dentro de las empresas fracasan. Y este dato suena muy contundente, pero es parte de lo que también les queremos compartir y lo que les vamos a ir explicando con diferentes ejemplos. Pero sí, cuando se prueban cosas nuevas, cuando no se tiene esta certeza, cuando se va avanzando poco a poco, ese poco a poco es muy probable que se falle. Entonces, una de las primeras condiciones para poder innovar dentro de una organización es tener esta resistencia a la frustración y la aceptación del fracaso. Y que no se castigue a las personas por equivocarse, sino al contrario, que se aprenda de ello y se tenga la seguridad psicológica suficiente para admitir, aceptar este error y sobre todo no volverlo a repetir. Es decir, desarrollar esta resiliencia para poder aprender. Y bueno, esta frase que creo que es muy pertinente, sobre todo en estos momentos, que la dijo Steve Jobs, que es la innovación es la habilidad de ver el cambio como una oportunidad y no como una amenaza, ¿no? Ahora, bueno, que les comparto esta frase del 95% fracasan, pues sí, se puede llegar a ver como una amenaza, pero ese 5% que logramos que realmente innovar, pues puede ser la decisión entre cerrar nuestra empresa o no. Entonces, es muy, muy importante y la mentalidad del innovador precisamente son estas personas que donde hay problemas pueden ver oportunidades. Y suena un poco cliché, pero no se trata solo de tener esta mentalidad muy optimista, sino que les vamos a mostrar un proceso para poder realmente aprovechar estas situaciones. Sí, sumando a esto que nos comparte Gaby y de la manera en que lo hemos vivido y también lo que hemos aprendido en otros webinars en los que hemos participado, ¿qué pasa también en estas circunstancias con los liderazgos, ¿no? De qué manera se supone que lo debes de manejar, porque en otra ocasión nos preguntaban bueno, entonces, pues se asume que las personas que están a cargo de diferentes equipos de trabajo, pues deben de tener todas las respuestas, ¿no? Para darle seguridad a los equipos. Y la manera en que lo hemos vivido nosotras y lo que hemos estado también escuchando y aprendiendo, y siempre hay extremo A y extremo B, ¿no? Como que en todo hay una escala de grises, pero lo que hemos aprendido y vivido nosotras es, pues, entender, justo como dice Gaby, reconocerlo, ¿no? O sea, reconocemos que nadie nos preparó para estas circunstancias, reconocer que estamos jugando un juego muy diferente, estábamos acostumbrados a tener una cancha capitalista muy clara y ahorita todo eso está cambiando y eso también es una oportunidad, ¿no? Para cuestionar qué es lo que sí debe de seguir adelante,
si las decisiones que estoy tomando en este momento son solamente por las circunstancias o es una nueva forma en la que puedo gestionar a los equipos de trabajo. Por ejemplo, a nuestro lado, llevamos 4 semanas trabajando desde casa y tomamos la decisión de ajustar nuestra semana laboral en lugar de 5 días a 4 días y dejar el viernes para que lo podamos utilizar para despejar nuestra mente o tener un tiempo con nuestra familia, etcétera. Y eso también es algo que se aceleró por el proceso y por la incertidumbre y tomamos esa decisión de un día para otro versus a lo mejor hubiéramos tomado 3 meses en tomar una decisión y evaluar si esto sí iba a ir hacia adelante o no. Entonces también nos ayuda a acelerar cierta toma de decisiones, esta parte de la incertidumbre, y que también pues está bien no tener todas las respuestas. Nadie está esperando que se tengan todas las circunstancias medidas, todos los riesgos evaluados, porque conforme avanzan las horas del día, van cambiando los riesgos y está bien. O sea, necesitamos tener esta aceptación de las circunstancias y también que tengamos mucha visibilidad de por qué estamos haciendo las cosas. Eso es lo más importante. Si hoy cambian los cómo y cambian los procesos y cambian incluso las responsabilidades de tu equipo de trabajo, todo eso es válido siempre que tengamos el por qué muy claro, porque eso es lo que nos va a mantener la luz durante los siguientes 3 meses conforme vamos avanzando en estos tiempos. Entonces, para el siguiente punto, pues vamos a hablar un poquito acerca de, pues, ¿para qué innovar, no? Entonces, cuando hablamos de este para qué, es el por qué, que les hablaba un poquito anterior. Lo que es más importante es tener claro cuál es la meta o cuál es el objetivo de la organización con la que estamos trabajando. Por ejemplo, PICSA es una organización que tiene, si no mal recuerdo, ya casi 5 años y por el modelo de negocio y por lo que vende y demás, puedes decir, bueno, pues es una pizzería. Pero la verdad, cuando entras a su visión y su entendimiento de organización y cuál es su propósito, PICSA existe para brindar un propósito de vida a personas en situación de calle. Y eso lo hace a través de la venta de comida a jóvenes de la Ciudad de México. Entonces, la razón por la que existe esta organización es para darle una razón de vida a personas de la calle. Si hoy ya no es viable a través de la venta de comida, pero sigue siendo relevante mi propósito, entonces puedo encontrar otra manera de llegar a él. Y eso es a lo que nos referimos cuando hablamos acerca del propósito o del por qué. ¿Cuál es esa gran razón por la que existe nuestra organización? Que independientemente de los cómo, porque eso invariablemente va a cambiar, lo tenemos tan claro y no solamente al nivel de los cofundadores o las personas que tienen mayor información, sino toda la organización debe de conocer este propósito porque todos de manera muy proactiva podemos llegar a diferentes cómo para lograr este propósito. Otro de los ejemplos que tenemos es de una organización que se llama Luna y Luna lo puedes ver y dices, bueno, pues venden colchones, ¿no? Pero Luna existe para revolucionar la industria del descanso con millennials. Entonces, cuando estás hablando acerca de revolucionar la industria del descanso, pues sí, efectivamente puedes hablar acerca de colchones, puedes hablar acerca de almohadas, pero también si mencionas la industria, puedes hablar acerca de servicio al cliente. Porque ahí donde nos ven con tanta experiencia y demás, pues seguimos siendo millennials. Y nosotros lo que nos empieza a gustar mucho es tener experiencias de compra diferentes. Entonces, Luna está revolucionando la industria del descanso, no solamente por los productos, pero también por el tipo de servicio y atención que dan los clientes. Y bueno, tenemos este último ejemplo. Este no es mexicano, los 2 anteriores son mexicanos, este es de Estados Unidos. Este ejemplo, Ecovatip genera diferentes tipos de empaque para embalaje para sustituir al unicel, para proteger diferentes productos, pero la idea, y ellos nacen con este propósito de librar al mundo de su adicción al unicel. Entonces empiezan haciendo este tipo de piezas con hongos, pero continúan haciendo diferentes cosas que pueden sustituir al unicel. Entonces, eso también no les deja un solo producto con el que
digamos que se centran, sino que les da toda una amplia, este propósito les deja generar una gama distinta de productos, pero todos muy alineados. Y eso les permite empezar a crear también, ahora tienen unas lámparas que tú mismo puedes crecer en tu casa. Entonces les deja también este espacio que ahorita vamos a hablar para innovar. Y les deja también este espacio para generar, como en el caso de Luna, servicios más cercanos a las personas y que agregan valor. Porque las personas que lo compran no solo es que necesiten este embalaje, sino que resuena con ellos el propósito que tienen. Entonces, tenemos un pequeño ejercicio intentando hacer este webinar más interactivo, que no solo nos escuchen. Entonces Dani les va a dar las indicaciones. Exacto, entonces justo haciendo el símil de lo que planteamos de Pizza, de Ecobativ y de Luna, queremos hacer este ejercicio con ustedes donde empecemos a definir cuál es el propósito de nuestras organizaciones. Entonces vamos a abrir un marco de 2 minutitos para que en el chat nos escriban: el nombre de mi organización existe para, y aquí hablemos acerca del valor que generan. Podemos hablar acerca de un proceso, de una tecnología, de un producto, de un servicio, pero lo que nos interesa es el paso anterior. ¿Cuál es el valor que estamos generando? ¿Para qué mercado o para qué audiencia? Entonces, con muchísimo gusto ahorita veo que hay algunas preguntitas, los vamos a dejar hacia el final, no las estamos ignorando, las revisamos al final. Y ahorita lo que nos interesa es que nos vayan compartiendo en el chat cuál creen que es este propósito que tienen sus organizaciones. Y acá se pueden apoyar mucho los que conocen este video de Simon Sinek, del Círculo Dorado, precisamente el por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Todos... ustedes que tienen una empresa, ¿cuál es esa razón por la que fundaron esa empresa? ¿Forman parte de esa organización? Por ahí puede haber una pista de cuál es ese valor que quieren generar. Bueno, y con eso ya vamos ahorita pasando a las siguientes láminas y leyendo un poco lo que nos comparten. De verdad, muchísimas gracias. Me emociona mucho porque, o sea, genuinamente son valor lo que están compartiendo, ¿no? Vemos desde impulsar una economía, ¿no? Podemos ayudar al campo mexicano. Hablamos acerca de empleabilidad, hablamos acerca de promoción del emprendimiento social. Entonces, todo esto lo que nos ayuda es a tener muy claro que podemos lograr eso a lo mejor con los productos y servicios que tenemos hoy, pero si no son relevantes o no son algo que está buscando el mercado hoy, ¿de qué otra manera podemos lograr esto todavía, ¿no? Por ejemplo, si quiero seguir promoviendo el emprendimiento social, ¿cuáles son nuevas formas en las que lo puedo estar haciendo? Así que súper bien esta parte de cuál es el valor que estamos generando, y esto que compartimos ahorita lo vamos a retomar en la siguiente parte. Entonces, qué bueno que lo fuimos bajando. Y ahora para compartirles un poquito acerca de, bueno, pues qué padre que existe este marco, pero de qué manera lo hemos visto nosotras ejecutado con algunos de nuestros clientes y aliados, ¿no? Les queremos hablar acerca de 7 ejes en los que hemos estado innovando y que no necesariamente hablamos acerca de nuevos productos, servicios o tecnología, sino también desde cómo innovamos en temas de talento, cómo innovamos en cadenas de valor, cómo innovamos en comunicación, etc. Entonces, el primer ejemplo que les queremos compartir es esta parte de talento. Una de las experiencias que hemos tenido innovando en talento ha sido en la parte del reclutamiento. Cuando hablamos acerca de talento y de diseño organizacional, pues usualmente nos vamos hacia el área de recursos humanos, ¿no? Que es quienes normalmente llevan estos temas. Y cuando trabajamos con un área de recursos humanos, mucha de la manera en que innovamos no solamente es en el uso tecnológico, sino también en los procesos que llevan y en la experiencia que generan en sus colaboradores. Entonces, específicamente en este ejemplo de reclutamiento, trabajamos con una organización para ayudarles a identificar de qué manera podían generar más eficiencia en los procesos que tenían de reclutamiento y reducir, en lugar de tomarse 4 semanas, pues que lo hicieran en 1 semana, porque si yo estoy aplicando un trabajo y me dicen en 4 semanas te doy la respuesta y alguien más me le da en 1 semana,
es muy probable que vaya a ir con la que me da trabajo en una semana, ¿no? Porque pues vida. Entonces, les ayudamos en esta parte de eficiencia de tiempo y también en cambiar la mentalidad alrededor de cómo ven al talento. Muchas veces se está calificando como si fuera un número, ¿no? De manera muy fría. En una organización donde tienes a 2,000 colaboradores, pues dices, bueno, el colaborador número 300, cuáles son las capacidades que tienen o cuáles son las habilidades y de qué manera voy a trabajar con esta persona. Y lo que es importante es cambiar la mentalidad hacia cómo le hacemos para empezar a humanizar a las personas y que realmente trabajemos con ellas a partir de sus capacidades hoy y el potencial que tienen para desarrollarse. Entonces, cuando hablamos de innovación, hablamos también tanto de experiencias como de eficiencia en procesos. En términos de productos y servicios, esta es una tendencia que se está cargando mucho, que es la servitización de productos, que es básicamente cómo le hago para convertir mi producto en un servicio. Un ejemplo en particular ha sido el tema de agua. Entonces, en lugar de que yo venda envases de agua, ¿cómo le hago para que mi enfoque sea proveer agua a diferentes regiones de la ciudad o del país? Cuando haces este enfoque, estás cambiando de una perspectiva limitada, donde solamente hay productos y hay cierto límite de producción que puedes lograr, hacia un punto donde, bueno, si yo estoy proveyendo un servicio, ¿cuál es la manera en que puedo generar valor a estas personas de manera continua, independientemente de que mi producto llegue o no? Entonces, este es uno de los cambios que nos ayuda. Para complementar un poco, es de cómo el propósito permea en estas diferentes áreas en las que podemos innovar. Por ejemplo, Philips deja de vender focos al ver todo este cambio y el propósito que tenían como organización para vender iluminación. Entonces empieza a rentar los focos y empieza a hacer una serie de servicios alrededor de cómo iluminar una casa que lo coloca por arriba del mercado, ¿no? Entonces, tanto en talento o en todas estas áreas es muy importante tener muy claro cuál es este propósito. Ya más adelante les vamos a dar un marco que tiene Dani precisamente para poder idear y poder innovar sin perder este propósito en las diferentes áreas. Sí, ya. Sí, a mí me toca el de procesos. Con esta organización, no todas han sido empresas, también trabajamos mucho con fundaciones y organizaciones de la sociedad civil. Precisamente querían poder dar a sus colaboradores un nuevo enfoque en cómo hacían remodelaciones. Este estaba muy enfocado a trabajadores de la construcción y cómo podían ser más eficientes en el uso de materiales y no solo eficientes, sino también más sostenibles. Entonces, se llevó a cabo una serie de procesos muy cercanos a cómo prototipamos y cómo ellos pueden, no solo les decimos o les damos una capacitación, sino que ellos lo puedan experimentar y vivir. Entonces hicimos varios talleres de prototipado para que pudieran, a través de la demostración, entender cómo eficientar sus procesos y los materiales que utilizaban. En cadena de valor, hemos trabajado mucho con empresas en lo que le llaman integración vertical, es decir, cómo empezamos a ver nuestra cadena de valor no solo como yo que produzco un alimento, sino que también desde los agricultores hasta los recicladores son parte de mi cadena de valor y cómo puedo empezar a permear mi propósito y a permear estas innovaciones desde quién me provee la fruta hasta quién recicla mis contenedores, ¿no? Entonces, en este ejemplo, desarrollamos capacidades para pequeños productores de fresa para que así también esta empresa pudiera financiar este crecimiento de los pequeños productores y este cambio a prácticas mucho más sostenibles y amigables con el medio ambiente, pero porque también representaba para ellos una certeza en el mercado y en la compra de estos productos.
En alianzas, un ejemplo es, hemos participado en muchísimos proyectos de facilitación y aquí creo que es bastante evidente cómo la innovación entra, pero cuando se quieren hacer proyectos más complejos, como de desarrollo sostenible, se necesita que varias personas estén involucradas. Y no solo varias personas, sino de diferentes sectores, con diferentes intereses y con diferentes agendas. Entonces, aquí tener estos procesos ágiles y esta mentalidad abierta y poder tener un proceso estructurado y contener estas innovaciones y estos proyectos que se desprenden de estas alianzas es muy importante. Le dejo el otro ejemplo a Dani. Sí, justo cuando hablamos de comunicación, aquí queríamos compartirles un poco de nuestra experiencia. Uno de los enfoques y una de las preguntas más grandes que nos hemos hecho es, ¿de qué manera podemos seguir sirviendo? ¿No? Al momento de ser una consultoría y estar en la industria de servicio, pues es importante estarnos haciendo esta pregunta constantemente. Cuando nosotras empezamos a tratar de entender cuáles son estas nuevas formas en las que podemos dar servicio a nuestros clientes y aliados, pues lo más fácil es preguntarles directamente. Entonces, la manera en que nos estamos comunicando nosotras ahora con nuestros clientes y aliados ha sido de manera muy directa, de decir, oye, pues han cambiado probablemente las prioridades, han cambiado el enfoque de los proyectos, los objetivos, las dinámicas de trabajo. Yo puedo apoyarte con ABC. ¿De qué manera te puedo seguir dando servicio y qué es lo que realmente necesitas? Entonces, esto ha sido uno de los cambios más grandes que hemos hecho y también lo que nos interesa muchísimo es de qué manera podemos hacer llegar nuestro conocimiento en esta forma remota y esta forma digital. Probablemente hoy hacemos cosas como organización que nunca pensamos que sería importante compartir con otras organizaciones y hoy estamos haciéndolo a través de webinars, estamos haciéndolo a través de Facebook Lives, etcétera. Y esa también es una forma de dar servicio, ¿no? Creo que al momento también de ser una organización que tiene tan presente esta parte de los valores y de generación de comunidad, esto ha sido uno de los enfoques. ¿De qué manera nosotras seguimos generando valor, seguimos aportando? Somos un negocio, sí es importante también que generemos ingresos, pero también de qué forma seguimos generando comunidad, porque al final es uno de los cambios de este nuevo normal. Ahora, ¿de qué manera vamos a coexistir como un sistema o como un organismo y cuáles son estas nuevas prioridades que tenemos como organización? Entonces, esto también respecto a la parte de comunicación. Y el último ejemplo es uno de los ejemplos que le tenemos más cariño, pero desarrollamos junto con una cooperativa de café en Chiapas un nuevo canal de distribución y un nuevo negocio. Ellos son distribuidores de café, bueno, productores y distribuidores de café orgánico y queríamos desarrollar un canal de distribución que no tuviera tanta competencia pues con todas las grandes marcas, ¿no? Que ya están posicionadas, así que desarrollamos unos carritos de café para que se pongan en empresas, hoy están en 3 diferentes corporativos y bueno, para que tengan un público cautivo y que también resuenen los valores de la cooperativa y de café orgánico y de conservación de la biodiversidad, pues con un público que esté dispuesto a pagar y a escuchar este mensaje. Sí, retomando un poco el punto que mencionaban, tengo una pregunta acerca de Philips. Lo que hace Philips no es que renta focos, o sea, ellos siguen vendiendo focos, pero lo que empezaron a vender también son sistemas de iluminación. Entonces, venden desde el foco y ahora también venden el sistema de los sockets, por ejemplo, donde van a estar interconectados y tú a través de una aplicación puedes controlar la iluminación en tu casa. Entonces, es una mezcla entre la venta de nuevas experiencias, venta de sistemas de iluminación y venta de los productos, que son los focos normales y los que caben dentro de este sistema de iluminación. Bueno, ese era el paréntesis de Philips. Entonces, cuando les estamos hablando acerca del proceso ágil de innovación, ahora sí les queremos compartir cuáles son estos 4 pasos que nosotras hemos tomado en las últimas 2 semanas para que ustedes también los puedan replicar de manera ágil dentro de su organización. Entonces, el proceso que tenemos son estos 4 puntos clave donde
En un proceso de innovación tienes diferentes momentos, ¿no? Uno que es de divergencia, que significa que empezamos a abrir opciones y empezamos a idear y se genera un volumen de información. Y luego la convergencia, que es donde empiezas a filtrar la información que tienes para que empieces a llegar a conclusiones que te ayuden con la siguiente fase. Entonces, este proceso tiene dos momentos de divergencia y de convergencia. Y la primera parte es este tema de la hipótesis. Entonces, les voy a platicar a través del ejemplo que nosotras vivimos en nuestra empresa. Entonces, la hipótesis que tuvimos tuvimos una reunión con el comité y dijimos, bueno, pues vemos que las necesidades del mercado ahorita es obvio que van a cambiar. Nuestras hipótesis son que van a estar enfocadas hacia temas de cultura de trabajo, hacia temas de capacitación, hacia enfoque de desarrollo de nuevos modelos de negocios, porque pues si hablas de un cine y ahorita va a estar cerrado por lo menos 3 meses, pues te van a cambiar los objetivos del Q. Entonces, probablemente necesitas encontrar nuevas formas en las que vas a generar esos ingresos. Entonces, a eso nos referimos a modelo de negocio, etcétera, ¿no? Entonces, hicimos las hipótesis de cuáles son estas necesidades que están en el mercado. En esta parte es súper importante que no solamente trabajemos de manera interna de lo que nosotros nos imaginamos que puede cambiar, sino que también escuchemos a nuestros clientes. Entonces, aquí fue un ejercicio muy sencillo de levantar el teléfono y tienes de dos maneras. Por un lado es validar estas hipótesis de, oye, yo creo que vas a estar enfocado en temas de talento, bla, bla, bla. ¿Hace sentido, no hace sentido? O preguntar de manera abierta. Ante estas nuevas circunstancias, ¿cuáles son las nuevas prioridades de tu negocio? Entonces, aquí tenemos este doble lente donde por un lado es lo que tú puedes aprender a través de tu experiencia y la información que puedas tener de artículos, blogs, noticias, etcétera. Y también qué es lo que te está diciendo el mercado. Entonces, esto es lo primero que abrimos, ¿no? Generamos un montón de información acerca de cuáles son estas necesidades en el mercado. Después empezamos a cerrarlo y en esta parte es donde empezamos a generar un entendimiento común. Una vez que yo ya tengo estas hipótesis de las nuevas necesidades, lo llevo con mis equipos de trabajo y de manera participativa definimos cuáles son las que van a ser más prioritarias para nosotras como organización por las capacidades que tenemos. ¿Y por qué? Porque si tenemos un propósito como organización y hay una necesidad en el mercado, pero las necesidades no hay manera en que se alineen con nuestro propósito, entonces tenemos que cambiar o el lente de las necesidades que estamos teniendo o detectando en nuestros clientes o realmente pivotear nuestra empresa, ¿no? Que ese es un término mucho de metodologías ágiles. Entonces, cuando hacemos este match entre lo que necesita el mercado hoy y lo que nosotras podemos hacer, ahí es donde empezamos a enfocar y a limitar más las opciones, que es súper importante en un proceso de innovación. O sea, cuando lo corremos, literal es una metodología. Entonces, esta metodología puede venir desde diferentes herramientas o diferentes, sí, como que diferentes metodologías tal cual. Y el proceso de innovación significa de qué manera las juntamos para que haga más sentido hacia nuestro mercado y hacia nuestro negocio y se alinee con las capacidades que tenemos como organización. Dani, entonces, aquí un pequeño paréntesis, nada más para puntualizar dos cosas que creo que Dani dijo que son muy, muy importantes. Podemos tener muchas hipótesis y apalancarnos de toda nuestra experiencia y de las tendencias y lo que leemos. Al final somos expertos en nuestra industria, pero no hay nada comparado como levantar el teléfono y preguntar realmente. A veces es un ejercicio que nos cuesta trabajo o creemos que va a llevar mucho tiempo y en realidad no. Y desde cómo poder hacer una encuesta, cómo poder hacer esta encuesta, poder hablar por teléfono, es sencillo y no toma tanto tiempo y realmente poder validar esas hipótesis es muy importante. Y el otro es cuando realmente las detectamos y no está haciendo sentido o no está resonando nuestro propósito, es ahí donde es interesante y son estas empresas que dejan de ser vigentes. Porque parte de sortear toda esta incertidumbre y de ser resilientes es poder adaptarnos al cambio sin mover nuestro propósito, sin mover este valor que generamos, porque cuando cambiamos nuestro propósito no nos estamos adaptando, estamos generando algo completamente nuevo, que también es válido porque nos damos cuenta. Entonces,
hay veces que hay que dejar morir ciertos emprendimientos y empezar algo nuevo porque nuestro propósito ya no está siendo vigente. Entonces, si se cambia el propósito, estás empezando otra empresa, no estás adaptándote o siendo resiliente. Esa era mi anotación, ya, Dani. Sí, no, sí, gran anotación, Gaby, porque, o sea, justo estamos en este punto y estamos como organizaciones vulnerables, ¿no? Y en este momento puede que a todas nos llegue esta parte, incluso, y nos incluyo en esta reflexión. O sea, a todas nos va a llegar un momento donde probablemente lo que estamos haciendo ya no es vigente o ya no está generando tanto valor como lo hacía hace 10 años. Y lo importante es de qué manera generamos valor. Puede ser un propósito nuevo utilizando todo el conocimiento que ya tenemos. Y ahorita lo que es diferente en este contexto es que a varias nos está pasando al mismo tiempo. Entonces, eso es como que parte de este paréntesis, ¿no? Pero pues sí, es una realidad y que es parte de navegarla. Y tercer paso, que es este tema de ideación. Entonces, una vez que ya entendimos cuál es, a través de la colaboración de todo el equipo, y aquí es importante, no solamente se toman desde una posición de liderazgo las decisiones o el cruce de información, sino que necesitas involucrar a todo tu equipo, porque son quienes están en la parte de producción, quienes están en la parte de comercialización, quienes están en contabilidad. Entonces, más allá de que tú conozcas tu negocio, hay un montón de conocimiento integrado en todas las áreas de tu empresa y que es súper importante que en estos momentos específicamente estés tomando mucha nota de cuáles son la inteligencia colectiva que puedes integrar en este proceso. Y en esta ideación, entonces, es, bueno, de todo lo que yo ya entendí de las necesidades y lo que yo puedo hacer, vuelvo a abrir y entender, bueno, pues, ¿qué pasa si de los productos o servicios que tengo hoy, cuáles puedo adaptar, cuáles necesito generar nuevos y cuáles todavía son vigentes? Teniendo estos tres niveles de estos tres pilares de ideación, que ahorita les compartimos este marco, es súper importante para que no perdamos de vista también el conocimiento y lo que ya estamos haciendo. Muchas veces cuando hablamos de innovación, se piensa que es hacer algo totalmente diferente. Y la verdad es que no va por ahí siempre. Ahorita les vamos a explicar qué es un portafolio de innovación, pero las innovaciones disruptivas, que son las que es una parte nueva del mercado y un conocimiento totalmente nuevo de tu empresa, es el 10% únicamente. Tu 70% lo tienes que estar enfocando en mejora continua de lo que estás haciendo o en innovación incremental. ¿Cuáles son estas cosas que no son tan diferentes de lo que estoy haciendo hoy, pero le están aportando un nuevo valor al mercado? Ese es tu 70%. Entonces, ahorita le regresamos a esa parte, pero bueno, esto para que lo tengamos en esta parte de ideación muy clara. Y una vez que abrimos todas estas ideas, volvemos a cerrar en esta parte de validación. Y es literal levantar el teléfono y decir, oye, desarrollé esta nueva tecnología o desarrollé este nuevo enfoque, ¿es algo que te genera valor? Y entonces, si de todo lo que generaste de ideas hay 5, pues rebota esas 5 con tus clientes, con gente con la que tengas una buena relación y que tienes una conversación muy honesta, ¿no? O sea, no queremos que nos digan, ay, sí, claro que sí, está muy padre, sino queremos opiniones genuinas, ¿no? Porque de aquí depende el recurso que voy a estar invirtiendo. Entonces, hay que estar también siendo muy honestos y muy vulnerables de entender que a lo mejor las grandes ideas que salieron pues no van a ser relevantes y está bien y es mejor que lo validemos ahorita en lugar de echarte X recursos de dinero y de tiempo y de equipo y que no sea, ¿no? Entonces, en esta parte de validación es refinarlas y seleccionarlas a partir de lo que escuchamos del mercado. Y finalmente es esta parte de integración. De todas las 5 que salieron de las ideas y que probablemente solamente va una, entonces ahora sí integrémoslo en un producto, un servicio o en un plan de acción para desarrollarlo. Sí, y bueno, este paso de validación es súper importante y es uno de los pilares de la innovación. Puede ser que cuando valides, pues no funcionó lo que habías pensado, la idea que desarrollaste, resulta que nadie la está comprando. Entonces, acá lo presentamos muy, muy lineal, pero precisamente por eso es un proceso más circular en donde tenemos que regresar, ¿no? Entonces, al validar, vemos que no se validó esta idea
y regresamos a la hipótesis, ¿no? O regresamos a la parte del entendimiento común, o vemos que tal vez en la ideación se perdió algo y entonces regresamos ahí. Por eso les decíamos que el 95% de las innovaciones fracasan. Entonces no quiere decir que ahí vamos a gastar todos nuestros recursos, sino cómo podemos fracasar rápido, barato y aprendiendo. Entonces, en este proceso de validación no es validar toda la idea, sino validar un producto mínimo viable, que le llamamos, que es cómo puedo validar ese valor, eso que estoy aportando en pequeño. Exacto, y este proceso que les compartimos es uno que nosotras estuvimos haciendo la semana pasada. Entonces, corrimos del punto 1 al 4 la semana pasada y en estos 3 días estamos en el punto 5 de integración. Y realmente el tiempo que estuvimos ocupando, tanto de nosotras como de nuestro equipo, en total debieron ser unas 6 horas. Entonces, también para que dimensionemos que esto realmente son procesos ágiles, que debemos de correrlos de esta forma, que no necesariamente van a ser perfectos y que dependiendo de la dinámica y de cultura de cada organización, nosotros la verdad es que recomendamos que se tengan estas conversaciones muy genuinas, porque esta coyuntura también es un momento para que nosotras tengamos esta sinceridad y este apoyo también de los equipos de trabajo, así que es súper importante. Y es eso, 6 horas y esta semana nos está tomando 5 horas llegar a esta parte de integración. Entonces, no es teoría, pero pues es teoría de lo que nosotros hemos validado también. Y este es el marco que les comentamos en la parte de ideación para que le puedan tomar imagen a la pantalla, que es cómo podríamos generar algo nuevo, adaptar lo existente o mejorarlo para mercado existente o nuevos mercados, que esto viene a partir de las necesidades que nosotros detectamos, que les ayude con qué es eso que están necesitando y logre cuál es el valor nuevo que vamos a estar generando para estas organizaciones. Entonces, esto lo pueden utilizar con sus equipos de trabajo a partir de las necesidades que están ustedes teniendo hipotéticamente, más las que validaron, y a partir de esta información, cuáles son estas opciones que pueden generar con sus productos o servicios, para quién, ayudarlos a satisfacer qué, generando qué valor. Esto ya es un marco que nosotros estuvimos utilizando, literalmente lo trabajamos en un Excel, en una videollamada con todo el equipo de trabajo, y esto pues nos interesa mucho que se lo lleven ustedes de tarea para que lo puedan trabajar en caso de que decidan hacerlo así con sus equipos de trabajo. Y bueno, un tip es que esta generación de valor sí pueden tomar la generación de valor de su propósito. Es decir, cómo pueden idear en este marco donde su propósito sigue siendo esta estrella norte. Aquí lo queríamos hacer muy, muy sencillo y podérselos transmitir. Esto es cómo generamos esta matriz para gestionar la innovación a partir de un portafolio. Justo. Bueno, si quieres, Dani, no sé quién va, pero si quieres tú platícales de esta división que ya les estabas comentando. Totalmente. Cuando hablamos del portafolio de innovación y les hablamos acerca de la innovación disruptiva, de cuáles son estas cosas nuevas, etcétera, la primera parte, que son mejora continua e innovación incremental, es el 70% del portafolio. Aquí es donde hay más esfuerzo que se invierte y también es de donde podemos ser más rentables. ¿Por qué? Porque es hacer lo que ya sabemos, es utilizar la tecnología y el conocimiento que ya tenemos, pero generando un poco de una diferenciación ante un mercado. Entonces, esta es una gran oportunidad, que es el 70%. En la adaptativa, usualmente es el 20%. ¿Por qué? Porque empezamos a cambiar la propuesta de valor de los productos, servicios o sistemas y empezamos a entrar a nuevos segmentos de mercado que son o similares al que ya trabajamos o son un poco más específicos. Entonces, si vamos a trabajar con un nuevo nicho, probablemente va a estar entrando la adaptativa, que esto es el 20%. Y finalmente la transformativa o disruptiva es la que usualmente conocemos como esta parte de innovación, pero que realmente es únicamente el 10%. ¿Por qué? Porque es muy cara de generar, porque es un nuevo mercado totalmente, es un nuevo producto totalmente y también es del que vamos a tener rentabilidad en el más largo plazo.
Entonces, esta es una apuesta que se va a llevar de forma pequeña, pero continua, y es una apuesta para el largo plazo. Entonces, vamos transformativa a largo plazo, adaptativa a mediano plazo, mejora continua incremental, corto plazo. Entonces, así es como vamos generando un portafolio de innovación. Muy bien. Pues hasta aquí ya hablamos suficiente y ahora nos interesa mucho pues escuchar sus preguntas, escuchar sus reflexiones. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla para poder ver y escucharla. Pues mira, mientras que van sumando las preguntas, les puedo compartir una que salió por acá, que era: ¿qué relación tienen los estados resilientes con el desarrollo en innovación? Que es un poco, luego replanteaban la pregunta, ¿no? De qué manera se relaciona esta parte de resiliencia con el desarrollo de innovación, que así es como lo voy entendiendo. Y la verdad es que una gran parte de la innovación tiene que ver mucho con la mentalidad. Hay una parte que es el proceso, la tecnología, la metodología, trabajar de manera co-creativa, etcétera. Pero cuando hablamos de resiliencia es porque siempre que estamos desarrollando algo, necesitamos tener estas dos cosas. Entonces, justo esta parte era esto, ¿no? Tema de resiliencia y tema de seguridad psicológica. Estos dos temas que son de mentalidad tienen todo que ver con la parte de innovación, porque justamente somos personas navegando un caos y navegando un proceso que probablemente no hemos corrido antes. Entonces, la relación que existe entre estos dos es totalmente directa. La primera que hace Vicente es: ampliáramos en el tema del auspicio del error. ¿En qué momento sucede y cómo se gestiona? Ya. Sí, bueno, el error no es que sea como o sea, que sea evidente que nos equivocamos, más bien va a ser ya en el proceso de validación y de integración, en donde vamos a ver que tal vez la idea propuesta no está teniendo los resultados que esperábamos. Entonces, por eso les decíamos que esta parte de validación es muy importante hacerlo de manera ágil, de manera barata, de manera rápida, para que pues, digamos, no nos consuma demasiados recursos. Y es ahí donde es muy importante lo que le llaman también, si pueden investigar este tema, este concepto de seguridad psicológica, en donde hay equipos, los equipos más eficientes son los que están abiertos a aceptar y admitir estos errores. Porque cuando hay una cultura que tapa el error, que castiga el error, es difícil saber en dónde nos equivocamos. Por eso precisamente te decía que no es tan evidente el error, sino realmente es esta colaboración que tenemos entre todos y esta apertura a aceptarlo para poder corregirlo. Entonces, no va a ser evidente si no se crea una cultura que acepte y que no castigue el error, ¿no? Entonces, puede ser que no, puede ser que la idea, todas tus hipótesis hayan sido muy buenas y el proceso que llevaste fue muy bueno y tuviste un poco de suerte. Y desde la primera vez al validar, estás alcanzando los resultados que querías al lanzar un producto, al lanzar un nuevo proceso, al meter un nuevo proceso de reclutamiento o al generar una alianza, todas estas áreas que mencionamos. Y pues es muy bueno, pero puede ser que no lo alcances y no pasa nada, sino cómo lo puedes validar rápido, barato, para no consumir todos tus recursos. Sí, sobre la pregunta que pones, ¿no? ¿En qué momento sucede y cómo se gestiona? La verdad es que sucede en todo momento. Depende de las industrias, ¿no? Si te vas a una industria farmacéutica va a ser muy diferente que a una industria, por ejemplo, que está gestionando talento, ¿no? De recursos humanos. Entonces, dependiendo de cada una de ellas, pues son diferentes momentos y diferentes mecanismos en los que se gestionan, pero pues la verdad es que el error es humano. Entonces, lo que dice Gaby acerca de seguridad psicológica y de reconocimiento de que existe es la parte más importante, porque si no se reconoce, pues entonces nadie va a estar aprendiendo acerca de él. Otra pregunta que menciona Jorge es: ¿se aplica el proceso administrativo? Es decir, planeación, organización, dirección y control. La manera en que le entiendo es como que si en la gestión de innovación se aplica el proceso administrativo,
Sí, en términos, si lo vamos dividiendo, ¿no? Planeación definitivamente, organización, se tiene que establecer tanto el organigrama del equipo de trabajo y no necesariamente de quién es jefe de quién, sino cuáles son los roles y responsabilidades de cada quien. La dirección está súper enfocada hacia cuál es el objetivo que queremos lograr, porque eventualmente el cómo va a cambiar, pero el qué, pues no necesariamente. Y el término de control lo podemos transferir o traducir en los KPIs. ¿Cuáles son estas métricas que nos van a permitir identificar si estamos logrando los objetivos y si estamos avanzando en el camino correcto? Y podemos vincularlo un poco con la otra pregunta que ponías de calidad en el proceso de innovación, si se puede cuantificar, cómo se cuantifica. Algunos de los indicadores que nosotras hemos identificado para tener una buena cultura de innovación o entender cuál es el estado de innovación de una organización, tienes 4, ¿no? Y esto estoy hablando acerca de el paraguas más amplio, que es una cultura de innovación. Tiene que ver con la infraestructura, de cuáles son los recursos que existen dentro de la organización. Tiene que ver con el propósito, si existe claridad acerca de cuál es la dirección y qué queremos generar en términos de innovación. Hablamos también de recursos, cuáles son, si tenemos capacitaciones, si tenemos una mentalidad que permita la seguridad psicológica, los errores, etcétera. Y finalmente tiene que ver también con la gestión. Si tenemos claridad de cuáles son las metodologías y cuáles son los procesos que nos van a permitir llevar a. Entonces, cuando hablamos de un proceso de innovación, y esto lo decimos así porque es justo lo que revisamos con cada uno de nuestros proyectos, es depende, porque hay algunos que están súper vinculados a un objetivo económico y hay otros que están muy vinculados hacia una cultura de trabajo. Entonces, dependiendo de los objetivos que se tienen, es a partir de cuáles son los indicadores que vamos a poder utilizar. Me parece que hay una acá de Luis Gabriel de cómo innovar en los procesos de aprendizaje, capacitación sobre una generación que aún no se adapta a las tecnologías en línea. Bueno, esta pregunta es muy, muy interesante porque precisamente la innovación y como lo estamos planteando no viene de esta curva de aprendizaje a una nueva tecnología, sino que viene de la necesidad de una audiencia o de un grupo meta. Es decir, ¿quién es esta generación que aún no se adapta a la tecnología? En esta parte, en la primera parte de entendimiento, de hipótesis, es donde tendríamos que analizar si queremos darle este lente, el por qué no se adapta, qué necesidades tiene para poderse adaptar, o inclusive estar abiertos a que se utilicen o que se generen nuevas formas de esta capacitación que no necesariamente sean las tradicionales en línea, ¿no? A lo mejor se pueden utilizar otros canales que sean mucho más amigables para ellos. Entonces, es interesante porque cuando entramos a un proceso de innovación no se tiene que entrar ya con la solución, sino estar abiertos a que cuáles son estas necesidades y qué es lo que está diciendo nuestro mercado o nuestros grupos meta. Uh-huh. Y a partir de este entendimiento, crear este marco de ideación, pero no desconectado de cuáles son este contexto y esta realidad en la que buscamos impactar. Y a ver, hay otra pregunta de Omar que dice, ¿cómo lograr un cambio organizacional centrado en la innovación cuando existe una cultura organizacional que prefiere mantener feliz al director que realmente enfrentar los problemas? Pues esta es una gran pregunta, Omar. Pues mira, pensando un poco en los ejemplos de lo que hemos nosotras estado también trabajando con diferentes organizaciones, siempre hay un porqué. Lo más importante, y es aquí donde hablamos de la innovación como un proceso holístico, que ahorita se combina con lo que dices, Vicente, de si la innovación es porque sí o para responder a una necesidad del mercado target. La verdad es que cuando hablamos de innovación, una de las necesidades clave es entender el porqué. Entonces, si queremos generar un cambio organizacional, puede ser muy obvio, ¿no? Podemos generarlo porque hay una cultura de castigo dentro de la empresa o porque hay una rotación del 300% en la organización. O sea, pueden ser razones muy obvias, pero esas son las preguntas que se deben de hacer, ¿no? De por qué es importante generar el cambio
Y algo que sí es clave en cualquier proceso de innovación es tener a las cabezas súper alineadas. Ahora, siempre existe esta pregunta de si la innovación va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Cuando hablamos como que de esta fuente de innovación, podemos irnos a un ejemplo de Nordstrom, que si es una tienda departamental, está en Estados Unidos, pero es el equivalente a un Palacio de Hierro acá en México, ¿no? Y uno de los principios de innovación que tienen es, nosotros vamos a tomar el input de las personas que están en piso de tienda, porque son quienes entienden las necesidades de nuestros clientes. Y si yo estoy en mi oficina aprendiendo y detrás de una computadora, probablemente no sé cuáles son las necesidades del mercado y no sé hacia dónde dirigir, más allá de una buena idea que yo tenga o de algo que haya leído en un artículo. Entonces, cuando tenemos claro el input de la organización, de dónde viene el entendimiento de las personas, ahí es donde podemos definir si viene desde la dirección o desde la punta de la pirámide o si viene de la base de la pirámide. En estos casos en específico, cuando estamos trabajando con un tema de cultura y con un tema de dirección, pues lo más importante es tener estas conversaciones muy sinceras, que todo es bien fácil, ¿no? La comunicación es muy sencilla, pero también es la cosa más compleja del mundo. Entonces, cuando tenemos esta conversación sincera con la dirección, con el director o con la directora, de cuáles son las necesidades, cuáles son las prioridades y entender cuáles son los actores clave alrededor de esta posición, va a ser mucho más fácil entender cuáles son sus motivaciones y por dónde le podemos entrar. Porque a lo mejor hay 4 gerentes alrededor del director que lo quieren mantener feliz porque tienen miedo de perder su trabajo, porque tienen miedo de que ya sus tareas no sean relevantes, porque tienen miedo de que no logren su objetivo para su bono. O sea, hay muchas razones. Entonces, cuando tienes mapeado cuáles son los actores clave alrededor del tomador de decisión y después tienes visibilidad de cuáles son sus necesidades, es muchísimo más fácil gestionar y manejar esas relaciones y empezar a hacer un cambio que sea sostenible en el tiempo. Cuando hablamos de innovación y de cambio organizacional, lo súper importante es la medición de las expectativas, ¿no? No va a suceder en una semana, va a suceder durante un periodo de tiempo largo y dado que son personas con las que vamos a estar trabajando, pues también toma muchísimo tiempo. A lo mejor van a estar ahí estas personas dentro de 3 meses, a lo mejor no, entonces ese es también un factor que se incluye, pero la recomendación es empezar por un mapeo de los actores clave y entendimiento de las necesidades de cada uno, desde motivadores hasta sus miedos, hasta sus actividades o labores, para que eso sea la información con la que vamos a poder navegar todo el cambio organizacional en la empresa. Muchas gracias a ambas por esta perspectiva y muchas gracias a todos los que han estado participando activamente en el chat. Es padrísimo saber que contamos hoy con gente que está trabajando en temas de emprendimiento, gente de transferencia de tecnología, comercialización. Por ahí Omar, que nos contaba que trabaja en Prospectiva, y de lo cual soy fan. Así que muchas gracias a todos ustedes, porque creo que justamente este tipo de comunidades y que ahorita estemos pensando en cómo podemos ayudar a cambios organizacionales, donde la innovación sea una herramienta que utilicemos para superar con medallas realmente, muchachos, esta crisis, porque en serio que las organizaciones que ahorita se adapten. Hace rato hemos hablado y yo creo que todos hemos leído muchísimo acerca de resiliencia utilizada, sí, correcto, no necesariamente, para este tema, pero el tema es adaptarse, ¿no? Adaptarse, crecer, aprender. Entonces, la comunidad que estamos construyendo también creo que es algo de lo cual tenemos que aprender y no permitir que se desdibuje. Para más noticias, también en Facebook pueden seguir el perfil de la incubadora de empresas de base tecnológica, Incubadora BT Innova UNAM, así como el perfil del Nodo Binacional Universitario, Novi Universitario. También pueden enviarnos sus preguntas, tienen nuestro correo electrónico, desde donde les enviamos la invitación para el Zoom. Y muchas gracias Gaby y Dani, también por favor sigan las redes de Círculo, los encuentran tanto en Facebook. Entonces todos aquellos que quieran compartirnos algún caso, no duden en mandarme un correo y podemos platicar al respecto. Así como si creen que les interesaría colaborar de alguna manera con la incubadora de empresas de base tecnológica, también tienen mi correo albasanchez@unam.mx. Muchas gracias Gaby, muchas gracias Dani por todo esto. A ustedes, un gusto.
Gracias, hasta luego.